Capítulo 1. Nunca pensé que el amor podría florecer en un lugar donde la esperanza se marchita. Mis primeros días aquí, dentro de estos muros de hormigón frío y desolación, fueron un eco constante de silencio y un grito mudo de arrepentimiento. Me llamo Álvaro, y tengo 28 años. Antes de esto, era un estudiante de diseño gráfico, mis días estaban llenos de bocetos, de ideas, de la promesa de un futuro brillante que se desdibujó en un instante. Un solo error, una decisión impulsiva, y mi vida, tal como la conocía, se desmoronó. Cuando crucé esas puertas de metal chirriante, sentí que mi alma se encogía. Cada celda, cada pasillo, respiraba una rutina brutal y una soledad aplastante. El sonido de las llaves, el estruendo de las puertas al cerrarse, los susurros apagados de otros reclusos, todo era un recordatorio constante de mi encierro. Pasaba las horas mirando la pared, intentando recordar la sensación del sol en mi piel, el aroma de la calle, la risa de mis amigos. Era un vacío asfixiante, una neblina densa que me envolvía y me hacía sentir invisible. Me convencí de que mi existencia se reduciría a esto, sobrevivir día a día, sin nada que esperar, sin nadie. La adaptación fue lenta, dolorosa. Aprendí a comer sin apetito, a dormir con un ojo abierto, a desconfiar de cada sombra. Mi cuerpo se tensó, mi mente se cerró. Cada vez que escuchaba los pasos de los guardias, el repiqueteo de sus botas en el suelo, sentía un nudo en el estómago. La prisión no solo te priva de la libertad, te despoja de tu identidad, de tu esencia. Te convierte en un número más, en una sombra entre sombras. Y en esa sombra, en ese abismo de mi propia existencia, no había espacio para nada más que la resignación. O eso creía yo, hasta que una mirada, un simple gesto, comenzó a romper mi burbuja de aislamiento. Capítulo 2. El aire de la prisión era pesado, cargado con el lamento silencioso de cientos de almas. Mis días se arrastraban, cada uno idéntico al anterior, una repetición monótona de gritos, encierro y esa soledad penetrante. Pero justo cuando pensaba que me ahogaría en ella, apareció Gabriel. Lo vi por primera vez en el patio, durante la hora del recreo. Tenía unos 30 años, una mirada profunda y un aire enigmático que lo hacía destacar entre la multitud. Llevaba ya un tiempo considerable allí, y se movía con una calma que me desconcertaba, casi como si el lugar no lo afectara, como si hubiera encontrado una forma de ser libre incluso entre esos muros. Mientras el resto se gritaba y se peleaba por cualquier cosa, él se sentaba solo, leyendo un libro raído. No era imponente, no buscaba problemas, pero había algo en su silencio que atraía. No pude evitar que mis ojos se fijaran en él, observando cómo pasaba las páginas con una lentitud casi reverente. Había algo en la forma en que su atención se clavaba en esas palabras, en el suave roce de sus dedos contra el papel, que contrastaba con la crudeza de todo lo que nos rodeaba. Era como una pequeña isla de paz en medio de un océano de caos. La curiosidad se encendió en mí, una chispa que creía extinguida. ¿Qué leía? ¿Qué pensaba? Y más importante aún, ¿cómo lograba mantener esa quietud en un lugar tan ruidoso y violento? Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Fue algo fugaz, casi imperceptible, pero sentí un escalofrío. No era una mirada de amenaza o juicio, sino una que me pareció comprensiva. Bajó la vista rápidamente, volviendo a su libro, pero el impacto ya estaba hecho. Ese breve contacto visual me dejó una sensación extraña, una punzada de algo que no sabía nombrar. El resto del día, su imagen se me quedó grabada. Ese hombre, con su aura de tranquilidad en medio del infierno, se había convertido de pronto en el único punto de luz en mi horizonte. Era un pensamiento peligroso, lo sabía, pero no podía evitarlo. Una parte de mí, que había estado dormida, empezaba a despertar, atraída por ese misterio llamado Gabriel. Capítulo 3. Después de ese primer cruce de miradas, Gabriel se convirtió en el epicentro silencioso de mi rutina. Mis ojos lo buscaban en el patio, en el comedor, incluso a través de los barrotes si era posible. Me di cuenta de que él también me observaba, pero siempre de forma discreta, casi furtiva. Eran intercambios de segundos, apenas un parpadeo, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Era como si, en ese infierno de cemento y silencio, hubiéramos encontrado una forma de hablar sin palabras, un lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos. Había una especie de gravedad en su presencia que me atraía, una calma que me tranquilizaba en medio del caos.
A menudo lo veía solo, dibujando en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Me preguntaba qué plasmaba en esas hojas, qué mundos creaba para escapar de la cruda realidad que nos rodeaba. Había algo tan puro y concentrado en la forma en que movía su mano, en la dedicación que ponía en cada trazo, que me fascinaba. Quería acercarme, preguntarle, pero el miedo a romper esa frágil burbuja de conexión no verbal me detenía. Un día, mientras estábamos en el patio, un grupo de reclusos comenzó una discusión acalorada. Los gritos se alzaron, y la tensión se palpaba en el aire. Instintivamente, busqué a Gabriel. Él estaba sentado, como siempre, pero su mirada ya no estaba en su libro. Me estaba mirando a mí, y en sus ojos vi una preocupación que me desarmó. Era una preocupación genuina, no el tipo de indiferencia que la mayoría de los presos mostraban ante el peligro ajeno. Nuestros ojos se quedaron fijos unos en otros mientras el alboroto aumentaba, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Sentí como si la distancia entre nosotros se acortara, como si nuestras almas se reconocieran. Su boca, apenas 1 milímetro, se contrajo en un gesto de preocupación, casi un ruego silencioso para que me mantuviera a salvo. El peligro se disipó, y el momento también, pero la sensación de su mirada, de esa conexión inesperada, se quedó conmigo, encendiéndome por dentro. Capítulo 4. Después de ese incidente en el patio, la tensión entre Gabriel y yo se volvió palpable. Una cuerda invisible que nos unía a pesar de la distancia física. Ya no eran solo miradas furtivas, ahora, nuestros ojos se encontraban con una intención diferente, una que no era de curiosidad, sino de un anhelo silencioso. Cuando él pasaba cerca de mí, sentía el aire cargarse, una corriente eléctrica que me erizaba la piel. Era como si nuestros cuerpos, de alguna manera, se reconocieran, atrayéndose en un ambiente diseñado para repeler cualquier tipo de afecto. Había momentos en el comedor, o en el breve tiempo que pasábamos en el patio, en los que la proximidad era casi insoportable. Una vez, mientras hacíamos fila para la comida, Gabriel se detuvo justo detrás de mí. Pude sentir el calor de su cuerpo a mi espalda, el roce apenas perceptible de su brazo contra el mío. El mundo pareció encogerse hasta reducirse a ese pequeño espacio entre nosotros. Mi corazón latía desbocado, y cada uno de mis sentidos se agudizó. Podía oler el ligero aroma a jabón que se aferraba a su ropa, un contraste sorprendente con el hedor general de la prisión. Me costó respirar, y tuve que apretar los puños para controlar el temblor de mis manos. No hablamos, no nos miramos directamente, pero el mensaje era claro. Esa cercanía era una tortura deliciosa. Una provocación sin palabras que me hacía consciente de cada centímetro de mi piel. Otro día, estábamos trabajando en el taller, una tarea obligatoria para todos los reclusos. Gabriel estaba a mi lado, martillando con una precisión sorprendente. En un momento, un trozo de madera se deslizó de mi mano y él, sin pensarlo, extendió la suya y la atrapó antes de que cayera al suelo. Nuestros dedos se rozaron, y la descarga fue innegable. Fue solo un instante, una fracción de segundo, pero esa breve conexión física fue más intensa que cualquier abrazo que hubiera recibido en años. Sentí el calor de su piel, la fuerza de su agarre, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Él retiró la mano casi de inmediato, sin mirarme, pero su respiración se aceleró, un soplo irregular que percibí como una confirmación. No era solo yo quien sentía esa chispa. Había algo eléctrico entre nosotros. Una promesa tácita de lo que podría ser si las circunstancias fueran diferentes. La prisión era un lugar de muros fríos, pero entre nosotros, una llama silenciosa comenzaba a arder. Capítulo 5. La tensión entre Gabriel y yo había alcanzado un punto en el que era imposible ignorarla. Cada encuentro, cada roce, cada mirada, era un preludio a algo más, algo que ambos anhelábamos pero que las circunstancias nos impedían expresar abiertamente. El momento de la confesión llegó una noche en el pequeño y abarrotado comedor, durante la cena. El ruido era ensordecedor, el ambiente denso, pero, por alguna razón, se sentía como si estuviéramos solos. Nos sentamos uno frente al otro, en la misma mesa de metal rayado que servía de escenario para tantas vidas rotas. Nuestras bandejas apenas tenían la comida intacta. Mis ojos se posaron en los suyos. Eran pozos de historias no contadas, de penas y de una sabiduría silenciosa. Álvaro, su voz era un susurro, apenas audible sobre el estruendo de los demás. Nunca he conocido a nadie aquí que vea las cosas como tú.
Sus palabras, tan simples, me golpearon con una fuerza inesperada. La mayoría solo ve muros, solo ve el final. Tú buscas algo más. Mis manos, nerviosas, jugaban con el borde de la bandeja. ¿Y tú, Gabriel?, le pregunté, mi voz apenas un hilo. ¿Qué buscas tú? Él me miró fijamente, y en sus ojos vi un destello de vulnerabilidad. Paz, supongo. Y, algo que me recuerde que todavía soy humano. Sus palabras resonaron en mí, porque esa era precisamente mi propia búsqueda. Es difícil aquí, admití, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. A veces siento que me estoy desvaneciendo, que me estoy convirtiendo en parte del cemento. Gabriel sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. No te dejaré. Tú eres demasiado brillante para eso, Álvaro. Sus palabras me llenaron de una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. Era la primera vez que alguien, en este lugar, me ofrecía una promesa tan íntima. La conversación fluyó de forma intermitente, cada frase un pequeño paso hacia el abismo de nuestras almas. Hablamos de nuestros miedos, de los errores que nos llevaron allí, de los sueños que habíamos perdido y de aquellos que, a pesar de todo, aún nos aferrábamos. Compartimos pedazos de nosotros mismos que nunca habíamos mostrado a nadie. Hubo un momento en que el codo de Gabriel rozó mi mano sobre la mesa. No fue un accidente. La electricidad fue inmediata, un jolt que me recorrió el brazo. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada compartida, en ese roce silencioso, sentí una promesa aún más profunda que cualquier palabra. Era una conexión tan cruda y poderosa que me dejó sin aliento, una chispa que crecía en medio de la oscuridad. La confesión no solo fue de palabras, sino de almas que se reconocían, de cuerpos que anhelaban acercarse, a pesar de los muros que nos rodeaban y de la mirada de los demás, que por una vez, no importaba. Capítulo 6. Nuestras confesiones a media luz en el comedor habían sido un punto de inflexión. Después de esa noche, la conexión entre Álvaro y Gabriel se hizo más audaz, aunque siempre bajo el velo de la discreción que la prisión exigía. Ya no eran solo miradas y roces accidentales, ahora, buscábamos activamente esos momentos de cercanía, pequeños actos de desafío que se sentían como grandes victorias en nuestro entorno hostil. Nuestra oportunidad favorita para acercarnos era durante el reparto de libros en la pequeña biblioteca de la prisión. Era un lugar polvoriento y ruidoso, pero para nosotros, se había convertido en un santuario improvisado. Allí, entre los estantes llenos de volúmenes desgastados, podíamos intercambiar susurros, recomendaciones de lectura, o simplemente compartir el silencio que solo dos almas afines pueden entender. Una vez, mientras Gabriel me entregaba un libro, sus dedos se demoraron en los míos más de lo necesario. La corriente que siempre nos recorría se intensificó, y nuestras miradas se fijaron en el otro, un torbellino de emociones contenidas. Era un lenguaje silencioso, un pacto no verbal de anhelo y entendimiento que solo nosotros percibíamos, y cada roce accidental se sentía como un suspiro robado al destino. Fuera de la biblioteca, también buscábamos esos instantes. Durante las raras ocasiones en que se nos permitía hacer ejercicio en el patio, Gabriel encontraba siempre la manera de acercarse a mí, de hacer un comentario casual sobre el clima o la futilidad de la rutina, solo para tener un momento de cercanía. Sus palabras eran triviales, pero la intención detrás de ellas, la cercanía de su cuerpo, el susurro de su voz, eran todo menos triviales. Recuerdo una tarde en que estábamos en el taller de carpintería. El guardia se había ausentado por un momento, y aprovechamos la oportunidad. Gabriel se acercó a mi banco de trabajo, fingiendo necesitar una herramienta. Mientras la buscaba, su mano rozó mi espalda, una caricia apenas perceptible, pero que me hizo temblar. «Has mejorado mucho, Álvaro», susurró, su voz ronca cerca de mi oído. El calor de su aliento en mi cuello, la sensación de su presencia tan cerca, me provocaron un escalofrío. Levanté la vista, y nuestros ojos se encontraron. Había una intensidad en su mirada, una chispa que prometía más, mucho más. Era un fuego silencioso que ardía entre nosotros, un amor prohibido que florecía desafiando los muros de esa prisión, alimentándose de cada pequeña transgresión. Capítulo 7. La burbuja que Álvaro y Gabriel habían construido con tanto cuidado estaba a punto de estallar. La tensión en la prisión era palpable, una olla a presión a punto de reventar. Los rumores de un motín llevaban días circulando, pero nadie esperaba la brutalidad con la que se desataría. Una tarde, el grito de un recluso,
seguido por el estruendo de un portón metálico, fue la señal. El caos se desató. El patio, antes un lugar de rutina, se convirtió en un campo de batalla. Gritos, golpes, el sonido de las porras contra el metal, y la sirena ensordecedora llenaron el aire. Mi primer instinto fue buscar a Gabriel. Lo vi entre la multitud, cerca de la zona de los talleres, intentando evitar el conflicto. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y en su mirada vi el mismo pánico que sentía yo, pero también una determinación férrea. De repente, una avalancha de presos irrumpió, empujándose unos a otros, buscando escapar o unirse a la reyerta. Fui arrastrado por la marea humana, separándome de él. Los guardias, armados y furiosos, comenzaron a disparar balas de goma y a lanzar gases lacrimógenos. El humo picaba mis ojos, la confusión era total. Me abrí paso a duras penas, tropezando sobre cuerpos y escombros, gritando su nombre. Gabriel. Gabriel. Pero mi voz se perdía en el estruendo. Lo alcancé a ver por un momento, intentando esquivar un golpe, su rostro contraído por el esfuerzo. Extendí la mano, un acto desesperado, una súplica muda. Él también extendió la suya, sus dedos casi rozando los míos. Una fracción de segundo de conexión antes de que la multitud nos engullera de nuevo. Entonces, un grupo de guardias nos acorraló, golpeando sin distinción. Fui empujado, golpeado, arrastrado lejos. La última imagen que tuve de Gabriel fue su figura desvaneciéndose entre el humo y el caos, su mano extendida hacia mí, como si intentara sujetar el último fragmento de esperanza que nos quedaba. La separación fue brutal, repentina, y el vacío que dejó en mí fue aún más doloroso que cualquier golpe físico. No sabía si lo volvería a ver, si sobreviviría a ese infierno. El motín se convirtió en la dolorosa despedida forzada de la única persona que había logrado dar sentido a mi existencia en ese lugar. Capítulo 8. Los días y las noches después del motín fueron un tormento. Tras la brutalidad del motín, la prisión entró en un silencio tenso, un ambiente de posguerra que se sentía en cada pasillo. La presencia de los guardias se incrementó, las rondas eran más frecuentes, y el miedo era un compañero constante. Pero mi mayor agonía no era el encierro o la incertidumbre sobre mi propio destino, era la incertidumbre sobre Gabriel. ¿Estaría bien? ¿Lo habrían trasladado? ¿Habría resultado herido? Cada hora sin noticias era una punzada en el corazón, una tortura silenciosa. Me negaba a rendirme. Preguntaba discretamente a otros reclusos si sabían algo, si lo habían visto, pero la mayoría solo me ofrecía miradas vacías o encogimientos de hombros. Algunos se burlaban, otros simplemente me ignoraban. La soledad, que creía haber superado con la llegada de Gabriel a mi vida, regresó con una fuerza abrumadora. Las noches eran especialmente duras. Recuerdo haber pasado horas en mi litera, mirando el techo oscuro, imaginando el rostro de Gabriel, su sonrisa triste, el roce de su mano. La oscuridad se sentía más densa que nunca, y el eco de los gritos del motín seguía resonando en mi mente, sobre todo el último intento desesperado de alcanzar su mano. La rutina de la prisión, antes una fuente de monotonía, se había convertido en un recordatorio constante de su ausencia. Cada vez que iba al comedor, mi mirada buscaba su mesa. En el patio, su rincón de lectura permanecía vacío. Era como si una parte de mí se hubiera ido con él, y lo único que quedaba era un hueco, un vacío que ninguna distracción podía llenar. La esperanza era un hilo delgado, casi invisible, pero me aferraba a él con todas mis fuerzas. Me recordaba a mí mismo su frase, no te dejaré. Tú eres demasiado brillante para eso, Álvaro. Esas palabras se habían convertido en mi mantra, una pequeña chispa en la inmensa oscuridad. Con cada día que pasaba, la espera se hacía más insoportable, pero el recuerdo de su presencia, de la conexión que habíamos forjado entre esos muros, era lo único que me mantenía cuerdo. Sabía que, si había una mínima posibilidad de que estuviera bien, valía la pena esperar. Capítulo 9. La noticia llegó de forma inesperada, como casi todo en prisión. Álvaro, es tu día. Sentí una extraña mezcla de alivio y angustia. La libertad, el anhelo más grande de cualquier recluso, se presentaba ahora con un sabor agridulce. Me despedía de las rejas, de la monotonía brutal, de la constante vigilancia, pero también me despedía del último lugar donde había compartido un espacio, por mínimo que fuera, con Gabriel.
Salí de ese lugar con una maleta ligera y un corazón pesado. El sol me golpeó con una intensidad cegadora, y el aire fresco se sintió extraño en mis pulmones. La gente en la calle parecía moverse a una velocidad vertiginosa, ajena a las cicatrices invisibles que el encierro dejaba. Mis primeros días fuera fueron un bombardeo de sensaciones. Los colores eran más vivos, los sonidos más nítidos, la comida con sabor real. Pero cada sabor, cada color, cada sonido, me recordaba su ausencia. La libertad se sentía extraña, casi vacía, incompleta. Era como si una parte de mí, aquella que había despertado con Gabriel, no hubiera salido de prisión. La soledad se sentía diferente ahora, no era la soledad del encierro, sino la de la ausencia de alguien a quien mi alma reconocía. Me encontré deambulando sin rumbo, buscando un propósito que me eludía. Mis planes de antes, los de diseño gráfico, parecían lejanos, casi ingenuos. La prisión me había cambiado, me había despojado de muchas cosas, pero también me había dado una conexión que nunca esperé. Mi familia me recibió con los brazos abiertos, pero notaron el cambio en mí. Me preguntaban qué había pasado, por qué me veía tan diferente. No podía explicarles a Gabriel, el amor inesperado, la esperanza que él me había infundido. Esa parte de mi vida, la más importante, era mía, solo mía y de él. Una noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, un lujo que no tenía en prisión, sentí una punzada de esperanza. Si él estaba bien, si había sobrevivido al motín, tal vez, solo tal vez, nuestros caminos volverían a cruzarse. Esa mínima posibilidad era lo único que me impulsaba a seguir adelante, a reconstruir mi vida. La libertad era agridulce, sí, pero con ella venía la oportunidad de buscarlo, de aferrarme a la esperanza de un futuro juntos, más allá de las rejas. Capítulo 10. La libertad no me trajo el alivio inmediato que esperaba. Al contrario, cada paso fuera de la prisión era un recordatorio constante de que me faltaba algo, o más bien, alguien. Mis pensamientos no dejaban de girar en torno a Gabriel. ¿Estaría vivo? ¿Lo habrían trasladado a otra prisión? O peor aún, ¿lo habrían liberado ya? La incertidumbre era un nudo en mi estómago, más dolorosa que el encierro mismo. Sabía que buscarlo sería una tarea titánica. No tenía su dirección, ni su teléfono, ni siquiera su nombre completo. La prisión era un agujero negro que se tragaba las identidades. Pero no podía rendirme. Una tarde, mientras intentaba retomar algo de mi antigua vida, repasando mis viejos cuadernos de diseño, me topé con un boceto que había hecho en prisión. Era una silueta, apenas un trazo, pero reconocí su forma, la curva de su espalda cuando leía, la postura de su cabeza. Y entonces, lo recordé. Las iniciales en el lomo de uno de sus libros, Gr. Era poco, pero era un punto de partida. Mi búsqueda comenzó en la clandestinidad, con la misma discreción que habíamos usado dentro de los muros. Sabía que no podía preguntar directamente en las instituciones, la información era confidencial. Así que empecé a moverme por los círculos que conocía, por los pocos contactos que tenía, intentando pescar cualquier migaja de información. Recuerdo una tarde, en un café alejado, sentí una desesperación tan profunda que casi me ahoga. Pensé en rendirme, en aceptar que Gabriel era un fantasma de mi pasado, un amor forjado en la oscuridad que nunca vería la luz del día. Pero entonces, una frase de él resonó en mi mente: no te dejaré. Tú eres demasiado brillante para eso, Álvaro. Sus palabras, que me había dicho en prisión, se habían convertido en mi ancla, mi motor. Esa noche, me armé de valor y empecé a buscar en las redes sociales, con la esperanza de encontrar algún rastro. Busqué GR en combinación con la ciudad de la prisión, con nombres comunes, con cualquier cosa que pudiera arrojar un resultado. Fue como buscar una aguja en un pajar. Hasta que, después de innumerables intentos, apareció una foto. Una foto borrosa, antigua, de un perfil con el nombre de Gabriel Ramos. La imagen era de hace años, pero su mirada, esa mirada profunda y enigmática, era inconfundible. Un hilo de esperanza, fino como una telaraña, había aparecido en mi horizonte. Sabía que aún me quedaba un largo camino, pero por primera vez desde que salí de prisión, sentí que la libertad tenía un propósito real. Capítulo 11. El nombre en ese perfil borroso, Gabriel Ramos, se convirtió en mi obsesión. Cada día,
Pasaba horas intentando encontrar más pistas, más conexiones. Envié un mensaje, un simple hola, ¿eres tú Gabriel?, sin esperar respuesta. Pasaron días, luego semanas. La esperanza comenzaba a flaquear de nuevo, pero algo dentro de mí me decía que no debía rendirme. Una tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. Álvaro, soy Gabriel. ¿Cómo me encontraste? Mi corazón dio un vuelco. Era él. La respiración se me aceleró, y una ola de emociones me invadió. Alegría, alivio, incredulidad. No podía creer que estuviera sucediendo. Le respondí de inmediato, proponiéndole vernos. No hubo dudas, no hubo evasivas. La urgencia de la conexión que habíamos compartido era palpable, incluso a través de un mensaje de texto. Acordamos un lugar discreto, un pequeño parque en las afueras de la ciudad, un lugar donde el sol no fuera tan cegador como la primera vez que salí de prisión. La espera por ese encuentro fue más intensa que cualquier otra. Me sentía como un adolescente en su primera cita, con una mezcla de nerviosismo y euforia. Cuando lo vi, mi corazón se detuvo. Estaba allí, de pie bajo un árbol, con el mismo aire tranquilo que recordaba. Su cabello un poco más largo, una cicatriz apenas visible cerca de su ojo, pero era él. La mirada profunda, la sonrisa sutil. El mundo alrededor se desvaneció. Corrí hacia él, sin importarme las miradas de los pocos transeúntes. Cuando llegué a su lado, lo abracé con una fuerza que nunca supe que tenía. Me aferré a él, sintiendo el calor de su cuerpo, el familiar aroma que había echado tanto de menos. Él me devolvió el abrazo con la misma intensidad, sus manos fuertes en mi espalda. Pensé que nunca te volvería a ver, le susurré con la voz rota por la emoción. Yo también, Álvaro respondió, su voz grave, con un ligero temblor. Nos separamos un poco, nuestras manos todavía entrelazadas, y nos miramos a los ojos. Había tanto que decir, tanto que contar. Pero por ahora, las palabras eran superfluas. La conexión era innegable, más fuerte incluso que en prisión, porque ahora no había muros que nos separaran. Solo el futuro, incierto pero lleno de promesas, ante nosotros. Capítulo 12. Sentados en un banco del parque, bajo el sol que ahora se sentía cálido y prometedor, Álvaro y Gabriel compartían el silencio, un silencio cómodo, lleno de significado. Las palabras que habían sido tan difíciles de pronunciar en prisión, ahora fluían con facilidad. Hablamos de nuestros miedos, de los días más oscuros, de la soledad que nos había carcomido hasta que el otro apareció. Gabriel me contó cómo él también había preguntado por mí, cómo había sentido el mismo terror durante el motín y la misma agonía al no saber mi paradero. Nunca te olvidé, Álvaro dijo, su mano buscando la mía y entrelazando nuestros dedos. Su tacto era firme, reconfortante, y la conexión que sentía era tan poderosa como la que habíamos forjado entre los muros. Pensaba en ti cada día. Eras mi luz, incluso en la oscuridad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de alivio, de esperanza. La prisión nos había despojado de mucho, pero nos había dado el uno al otro, una conexión inquebrantable nacida de la adversidad. Empezamos a hablar del futuro, algo que antes parecía un lujo inalcanzable. No sería fácil, lo sabíamos. Ambos teníamos cicatrices, no solo físicas, sino emocionales. La sociedad nos miraría con recelo, y tendríamos que reconstruir nuestras vidas desde cero. Pero no estábamos solos. Quiero que estemos juntos, Gabriel, le dije, mi voz llena de convicción. Quiero construir una vida contigo, lejos de todo esto. Él me apretó la mano, su mirada fija en la mía. Eso es todo lo que quiero, Álvaro. Contigo, puedo enfrentar lo que sea. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Era un lienzo vibrante, muy diferente de los grises y ocres de la prisión. Nos levantamos del banco, listos para enfrentar un nuevo comienzo. El camino por delante era incierto, pero la promesa de un futuro juntos, más allá de las rejas, era el motor que nos impulsaba. El amor que había florecido en el lugar más improbable había sobrevivido a la adversidad, y ahora, bajo la inmensidad del cielo abierto, estábamos listos para escribir nuestra propia historia, una historia de amor, resiliencia y la inquebrantable esperanza de un mañana mejor.